¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, Monito Cuenta Cuentos y estamos en su programa Monito Online, hoy con un programa diferente. La verdad no voy a hacer introducción, ya que hoy el programa está dedicado a nuestro Señor Jesucristo y bueno, siempre agradeciéndole a nuestro Señor Creador por permitirnos estar eh, vivos con esa misericordia y amor que nos dio en la cruz, que por medio de su sangre somos libres y nos limpia de todo pecado, que cómo cuesta portarnos bien, ¿verdad? Pero por eso año tras año hago un programa dedicado a nuestro Señor Jesucristo y para ello tengo un invitado que hoy estamos con Christopher Jiménez Sánchez. Christopher Jiménez Sánchez, historiador barbeño. Él es un licenciado en historia, dedicado mucho en la parte religiosa también, porque trabaja en la Iglesia Católica. Y muchas gracias, Christopher. Muchas gracias a usted, Bonito, más bien por la oportunidad y por poder compartir con mi pueblo que tanto quiero, que tanto amo y que, bueno, le dediqué parte bastante extensa de mis estudios de universidad a investigar un poquito de todo lo que hay aquí en Barba. Bueno, Christopher, realmente hay mucho que hablar. El tiempo es corto también del programa. Y porque este programa se va a transmitir o se está transmitiendo, se está publicando el Viernes Santo. Muy bien. Vamos a hablar bastante de todas estas fiestas religiosas, así lo pongo yo, y demás. Pero vamos desde el principio, Christopher. ¿Quién es Christopher? ¿De dónde viene Christopher? Sin entrar a detalles, pero sí como para mostrar que venimos de acá. Claro, claro. Bueno, no, Fabián, yo nací aquí. Bueno, no nací aquí, nací en el Hospital México, pero toda mi vida he sido barbeño, he vivido en esta casa mis largos, cortos 24 años ya. Y he andado desde los 3 años para arriba y para abajo en el grupo de apóstoles, en el grupo de monaguillos, lectores, ornato, sacristía, y ahora, bueno, ahorita en la oficina parroquial con el padre Denis, muy contento de trabajar con él y con todo el equipo de personas maravillosas que estamos trabajando para que la gente esté feliz, para que la gente se acerque a la iglesia y para que la gente pueda sentir, especialmente en esta semana, esa cercanía y ese calor humano que es Jesucristo. Bueno, aquí agradeciendo el capuchino que me sirvió, está riquísimo, calientito y demás, y así vamos a pasar todo el rato conversando bastante sobre este tema que nos apasiona, Claro. Porque usted lo ha vivido desde pequeño. ¿Estuvo qué? En los monaguillos? Yo empecé a los 3 años, en esta tradición que hay los Viernes Santos de llevar los niños vestidos de nazareno. Mi mamá me llevó por una promesa que ella tenía, ¿verdad? Ella pues le costó mucho quedar embarazada y le prometió pues al nazareno llevarme en una procesión cuando ya pudiera caminar y demás, y me llevó, y desde ahí le rogué en la noche que me tenía que volver a llevar a la procesión del Santo Entierro, y mi vecino del frente, gemelo, sale de apóstol. Entonces, bueno, desde ahí empecé y me iba con él de la mano todas las procesiones, y me adoptó el grupo de apóstoles como la mascota del grupo de apóstoles. Era el chiquitito, tiburoncín, me decían. Ahí empecé con doña Nidia Barrantes y con don Juan Carlos. Fuimos cambiando de coordinadores, con Bigotes también, luego, bueno, con José, y ahí fuimos, hasta que ya llegó un punto donde tenía que decidir entre mi rol de monaguillo y mi rol de apóstol, y mi corazón se fue con los monaguillos. Ya era coordinador de los monaguillos y estaba ayudándoles mucho, y me apasionaba no solo la parte de la procesión, sino también vivir la parte de la liturgia y la Eucaristía, ¿verdad? Entonces ya luego me integré al grupo de monaguillos al 100%. Cuando llegué a cierta edad, ¿verdad? Ya uno muy viejillo, no luce tanto estar en los monaguillos. Me fui a los lectores y, bueno, con don Mario Aguilar me metí también al grupo de ornato. Ahí estamos, ¿verdad? Para que la iglesia siempre esté bonita, presentable, agradable a la vista, no solo de nuestro pueblo, sino de tantas personas que nos visitan de las afueras, no solo en Semana Santa, sino a lo largo del año, ¿verdad? Bueno, un saludo a Mario Aguilar, que tuve la dicha de entrevistarlo hace 2 años, encargado de las procesiones en Barba. Una gran experiencia aprender de él. Y bueno, son muchos años. ¿Ya cuánto llevas? Como 20 años metido. Como 22 años por ahí, más o menos, metido en la iglesia. Entonces,
parte de todo esto es que tu mamá lo dio como una promesa. Se dice así, ¿verdad? Sí, fue una promesa, ¿verdad? Ella, como le decía, bueno, mis papás les costó, ¿verdad? Poder tener un hijo y cuando al fin me tuvieron, entonces mi mamá decidió, ¿verdad? De llevarme a las procesiones vestido con el vestidito morado y la cruz. Y desde ahí no he soltado a la parroquia. Ahora, ¿cómo, desde ese ángulo, cómo lo vivías? ¿Cómo lo sentías? ¿Con cierta devoción? ¿Lo veías como un juego? ¿Lo veías como algo natural? ¿Cómo era esa visión de participar en las procesiones, en esto, ¿verdad? Desde tu ángulo, desde tu mundo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo veías? Bueno, vieras que fue empezó siendo un juego porque en realidad mis primeros juguetes fueron 2 santitos de hule, porque le quebré todos los santos a mi abuela. Entonces mis papás se dieron a la tarea de buscar 2 santitos de hule y los encontraron y entonces yo hacía procesiones con carritos, ¿verdad? Me compraban o me regalaban los carritos de la Hot Wheels para los cumpleaños y yo los usaba de andas y montaba los santitos y ahí me los llevaba. Y empezó siendo un juego y terminó siendo una pasión, ¿verdad? Ya cuando uno cae en conciencia de la fe y de la religiosidad que uno tiene, ya el juego pasa de lado y entra más bien, yo le digo como el deber, ¿verdad? Ese deber que uno siente de estar ahí, de colaborar, de vivir las cosas y no vivirlas para uno, vivirlas para la demás gente al servicio de las personas, ¿verdad? Entonces, pasó sí desde ser un juego a esperar cada año que llegara la Cuaresma y la Semana Santa. ¿En qué momento viste de que era un deber? Que usted tuvo ya el concepto real, ¿verdad? De decir, esto es mi deber, esto es para mi Señor Jesucristo, para servirle. ¿En qué momento lo...? Hubo un año, ¿verdad? Casi que mis años de servicio han sido ininterrumpidos. Hubo un año que yo no participé de la Semana Santa porque me había portado mal, ¿verdad? Entonces el castigo fue ese. Y ahí fue donde yo creo que no solo yo, sino también mi familia se dio cuenta de que yo necesitaba de la Semana Santa y necesitaba de estar en la iglesia. Porque yo, ¿verdad? Como el típico chiquito que lo castigan, ¿verdad? No sé, con que no juegue play, para mí eso fue no participar en los apóstoles ese año. Fue el peor castigo. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 8 años, estaba como en segundo grado de la escuela. ¿Ya después qué pasó? Y ya después, aquí yo les digo, ustedes si quieren se van para la playa, se van para donde ustedes quieran o se quedan, pero yo desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección en la noche, no estoy disponible para nadie. Wow, ¿cómo es esa parte? Bueno, yo vivo la Semana Santa desde un ángulo más como historia de verlo teatralmente. La forma, aunque es de por vida que hay que hacerlo, y es muy difícil, la verdad, de darle honra a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, y no me canso en decirlo, y derramó su sangre para pagar nuestros pecados. Yo lo veo desde un ángulo más artístico, cultural, turismo religioso, entre otros, y siempre pues recordar de que tenemos un deber, ¿verdad? Bueno, yo soy un milagro, usted sabe la historia, yo soy un milagro, yo no debiera hablar, pero Dios me dio el don del habla, ¿verdad? Ahora, yo lo veo desde acá. Yo nunca participé en las procesiones, nunca estuve de este lado. Ahora que tengo estos programas de Semana Santa, que he estado 2 años haciéndolo, me he dado cuenta de un montón de cosas que nunca lo había como analizado. Ahora, en tu ángulo, ¿cómo es que lo vives? ¿Cómo es que, bueno, vamos acá, porque has vivido muchas etapas. Desde Monaguillo, ¿cómo se vive esa etapa de Monaguillo en Semana Santa? Sí, vamos a ver, como monaguillo es una experiencia muy bonita, porque a pesar de que las generaciones pasan y los monaguillos van cambiando, las formas siguen siendo las mismas. Entonces, yo ahora lo veo desde afuera, ¿verdad? Veo el grupo de monaguillos actual y yo digo, es lo mismo que yo vivía, ¿verdad? Es una gran familia que se une y se fortalece durante esa semana. ¿Por qué? Porque desde el viernes de Dolores ya usted ve el incremento en la cantidad de monaguillos.
y ya hay un compadrazgo, ya hay un compañerismo, hay una unión, ¿verdad? Somos un grupo, no somos individuos separados. Entonces, ¿verdad? La preparación a nivel espiritual es de pedir mucha fortaleza porque son procesiones, liturgias y muchas cosas tal vez en un mismo día. Yo siempre pongo de ejemplo el Jueves Santo. Yo como monaguillo el Jueves Santo llegaba a las 1:30 a la parroquia y a veces regresaba a mi casa a las 11:30, 12 de la noche, porque los oficios se extendían hasta esas horas, ¿verdad? Entonces, como monaguillo, uno se ilusiona mucho porque es una semana donde hay muchas cosas que hacer, donde hay mucho que planificar, que las procesiones, que si llevo esto, que si hago lo otro, ¿verdad? Entonces es una semana de mucha ilusión para un monaguillo. Ahora, después de Monaguillo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué pasó después de Monaguillo? Después de monaguillo lo viví como sacristán. Ok, sacristán. Y ahí la cosa cambia un montón, porque ahí no es Viernes de Dolores, ahí es desde el miércoles de ceniza. Usted tiene que prepararse física, mental, emocional y espiritualmente para todo lo que se viene, porque ahí el tema, vamos a ver, y yo siempre lo hablo así, el tema de horas extra nace de aquí, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque ahí, si su horario es hasta las 5, pero resulta que hay una procesión, entréguese al Señor, porque usted tiene que esperar a que esa procesión regrese, abrirle la iglesia para que entre las andas y las acomoden para el otro día, esperar que lleguen los monaguillos, esperar que llegue el sacerdote para quitarle los ornamentos y que los deje ahí y preparar todo lo del siguiente día. Entonces, verá, y hay muchas cosas que la gente ve que ya están ahí puestas o que ya están listas o dispuestas para la celebración, pero que llevan horas antes de todo para poderlas tener ahí. Por ejemplo, el tema del Jueves Santo, la recepción de los santos óleos, uno se tiene que ir desde la mañana a la catedral a traerlos, los respectivos para la parroquia, prepararle donde van a estar dispuestos, preparar el palio para el traslado del Santísimo al monumento, preparar la cruz alta, suficiente carbón, suficiente incienso, ¿verdad? Hacer los pedidos y las gestiones a nivel administrativo necesarias para que a lo largo de la semana todos alcance y ojalá pues sobre, porque si sobra quiere decir que lo hicimos bien, ¿verdad? ¿Por cuántos años estuvo como sacristán? Como sacristán, de manera no oficial, digámosle así, con el padre Mauricio empecé por allá del 2017. Yo le colaboraba ahí, ¿verdad? Tanto a doña Cinia como a Sebastián, y de manera oficial desde el 2022 hasta el 2023, hasta agosto del 2023. Wow, el papel de sacristán como que te llevó a una responsabilidad mayor, ¿verdad? Claro. O sea, fue algo totalmente, porque vea que estás mencionando cosas que, no sé ustedes, escríbenlo en los comentarios, pero como eso, que esté, ¿cómo se llama? El carbón, el suficiente carbón, suficiente incienso, son detalles. Hasta los fósforos, que haya suficientes fósforos. Es como el asistente. Claro, claro, digamos, y usted ve, digamos, como le digo, usted llega a la misa, a cualquier misa de Semana Santa, a cualquier misa de domingo entre semana y usted ve que todo está ahí, ¿verdad? El copón está ahí, las hostias están ahí, el vino, el agua, todo está dispuesto, las lecturas, pero detrás de eso estuvo el papel de la sacristía, en buscar el leccionario, en buscar que las lecturas fueran las correctas, en poner el misal, por ejemplo, en el prefacio correcto, que el copón esté dispuesto con las suficientes hostias para que alcance para toda la feligresía, que el agua y el vino estén correctamente dispuestos, que no tengan ninguna contaminación, todo lo que la gente ve que está ahí ya dispuesto, ha tenido un trabajo previo de horas o de semanas para que esté ahí, ¿verdad? Porque si resulta que hay una bolsa de hostias y tengo 7 misas en el día, con una bolsa de hostias no me va a alcanzar, tengo que pedir hostias con antelación. Ahora, después de sacristán, ¿qué llegamos a hacer? Después de la sacristía, me involucré con el grupo de lectores y con el grupo de ornato. Ok, vamos a conocer esta parte. He visto mucho esa parte de lectores. El de ornato tengo un concepto de qué trata, pero el de lectores como que no le he dado esa importancia.
¿Qué trata el grupo de lectores? ¿Qué es lo que se dedican? Vamos a ver, y aquí tengo que corregirme a mí mismo, ¿verdad? Porque no somos lectores como tal, somos proclamadores. Okay. Porque proclamamos la palabra. Y la palabra que proclamamos es la palabra que está escrita en la Santa Biblia. Entonces, bueno, el grupo de lectores creo que es uno de los más importantes también. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago yo si voy a misa pero no escucho la palabra? Y no es escuchar. El padre Gustavo hace unos días, bueno, en Cuaresma mencionaba que hay una diferencia entre escuchar y oír. ¿Verdad? Aquel que escucha es porque lo que le está entrando en su oído lo está llegando a algún punto. Y ese punto es su corazón. El que hace la acción solamente de oír, le entró por aquí y le salió por el otro. ¿Verdad? Yo escucho. Y eso que escucho lo interpreto y lo llevo a mi corazón y lo llevo a mi realidad. ¿Qué pasa si el lector o la lectora yo no le entiendo? Sea porque el tono de voz o por el sonido del templo, ¿verdad? No entendí qué me quiere decir Jesús en ese momento. Y tal vez ese día, justamente, la palabra de Dios tenía algo importante para decirme a mí. Y si yo no lo pude escuchar, porque el lector tiene una dificultad en la parte de dicción, porque tiene una dificultad en la parte del sonido, ¿verdad? De los parlantes de la iglesia. Entonces, me fui vacío de la misa. Yo oí la misa, no la escuché. Sí, qué increíble. ¿Te ha tocado en alguna ocasión o les ha tocado estar sin equipo de sonido? Claro. ¿Y cómo le hacen? Vamos a ver, ahí hay dos opciones y lo hablo también porque me tocó muy como sacristán afrontarlo. De ahí sabemos que en Barba se va la luz a cada rato. Nos pasó una vez en misa de 6 de la tarde, la iglesia oscuras, solo las lámparas de emergencia y ahí no había sonido. Gracias a Dios y a la tecnología tenemos parlantes inalámbricos con micrófono. ¿Qué pasa si no hay? De ahí, proyecte la voz. Y ahí sí es donde se mide un verdadero lector, porque si usted no sabe proyectar la voz, el que está en la última banca no escuchó nada. Sí, más que la iglesia es tan... Claro. Aunque es acústica. Claro, pero tenemos esa ventaja de la acústica que tiene el templo, ¿verdad? Entonces, a veces es hasta fácil, un poquito. Bueno, es increíble. Es que me estoy imaginando, mientras que usted está hablando, me imaginé cuando Jesús llegó por primera vez a... ¿Dónde fue? En una sinagoga. No, sinagoga no. Fue la primera vez que leyó un versículo de Isaías y que él dijo, se está cumpliendo, y él se tuvo que ir porque nadie creyó en él. Y él tuvo que leer el pergamino, fue un pergamino, ya prácticamente iniciando el ministerio. Entonces yo me imaginé eso, la cantidad de gente, realmente no sé cuánto había ahí, y lo importante de leerlo, porque antes solo se leía. Y así es como allá en Israel, ¿verdad? Memorizaban la Biblia, ¿verdad? La palabra, cómo lo proclamaban. Yo creo que leían Isaías, Jeremías, no sé cuál más, ¿verdad? Pero era la forma de que las profecías se pasaran de generación a generación. Comienzo a pensar mucho en esas personas porque yo soy maestro, entonces tengo alumnos que tienen problemas para leer, no porque no puedan, sino por una situación cognitiva y demás, y la mejor forma es escuchar. Y lo importante de saber leer bien la palabra, que es la palabra de Dios, que es lo que nos mantiene, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo sí creo en la Biblia, creo que es la palabra de Dios y que es viva cuando nosotros la practicamos, que es lo más difícil. Claro. Ahora, después de lector o proclamador, ¿a qué nos fuimos? Nos fuimos a la actualidad, en realidad, porque, bueno, dentro de los ministerios en los que estoy es el de proclamadores, ¿verdad? Y en este caso el ornato. Y bueno, pues ahora colaborándole al padre Denis en la oficina parroquial, que eso implica la logística de toda la Semana Santa. Bueno, ¿y este año cómo lo va a vivir? Porque es la primera vez que lo va a vivir desde este ángulo. Digamos que lo he vivido desde ese ángulo varias ocasiones atrás, pero ya de manera oficial sí. Vamos a ver, es mucho de detalles, de asegurarse que todo esté en su lugar cuando debe estarlo, ¿verdad?
Por ejemplo, el tema del programa de Semana Santa con los recorridos, que verá que si son 100 metros sean 100 metros y que si son al sur, ¿verdad? Ajá. Porque, por ejemplo, estuvimos revisándolo hace unas semanas atrás, antes de que saliera a la venta, y venía una procesión y decía 100 metros al sur. Y yo decía, pero si yo doblo 100 metros al sur, me voy para el Palí de Santa Lucía. ¿Y qué voy a ir a hacer a Santa Lucía con una procesión hasta allá? Y era 100 metros al norte. Entonces, todo ese tipo de cositas, ¿verdad? Preparar incluso los folletos que ya la gente tiene dispuestos para que tengan las lecturas de la Semana Santa. Hay que revisar que la lectura esté correcta, que, ¿verdad? Que los signos de puntuación, que los nombres, todo eso, ¿verdad? Coordinar con las fuerzas vivas del cantón, fuerza pública, la municipalidad, la policía de tránsito, ¿verdad? Que la colaboración, ¿verdad? Pues sabemos que son días feriados, pero siempre se les pide la colaboración para el tema de cierre de calles, para el tema de regulación del tránsito, ¿verdad? Entonces todo esto es lo que hay ahora, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ir un poco detrás de la logística, de todo lo que ustedes finalmente hoy están viviendo o ya vivieron en la mañana y que estaremos próximos a vivir en la tarde. Entonces todo esto que ustedes ven, todas las procesiones que se han venido viendo, coordinar que los monaguillos tengan el agua para que se hidraten, que los romanos si necesitan alguna cuestión, ¿verdad? Puedan tener acceso a los salones del Ateneo, al igual que el grupo de apóstoles y de la hermandad del Nazareno, y así sucesivamente, ¿verdad? Un poco más la parte logística para que todo salga como debe salir. Bueno, voy a mandar un saludo aquí a la familia Jiménez Sánchez, que están por allá, ¿verdad? Era sí, tu mamá. Mi mamá. Bueno, saludos ahí pura vida, ahí están, ahí saludando y demás. Ya me están preparando allí una comida. Ahí todos muertos de la risa, agradeciendo que me abrieron las puertas de la casa para poder hacer esta entrevista. Ahora sí, quiero hacer una consulta. La parte de la integridad, que es lo más difícil que nosotros como cristianos vivimos. ¿Cómo, bueno, usted que lo ha ejercido desde pequeño, cómo lo vives? ¿Cómo luchas con ello? Porque nadie es perfecto, todos tenemos nuestros errores y demás. Y qué bueno, eres un muchacho de bien, vienes de una buena familia, ahí están cocinando, me lo dejan servido. Pero ¿cómo vives esa parte de integridad? Porque la integridad para servirle a Dios, hay muchos ojos también, sea como sea, hay personas que te ven, el ir a leer la palabra, el ir a servir a Dios, ¿verdad? A los diferentes sacerdotes. ¿Cómo lo vives? Vamos a ver, como usted dice, ¿verdad? Nadie es perfecto, perfecto es solo Dios. Pero yo creo que también hay que sincerarse mucho desde la parte del corazón, ¿verdad? Si yo sé y como buen cristiano puedo discernir qué es bueno y qué es malo, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? No simplemente saber que yo puedo hacerlo y no lo hago. Irse a parar a un ambón en una iglesia es como sentirse, siempre lo veo así o lo medito así, lo reflexiono así, como aquella mujer adúltera que llegó que la iban a apedrear, ¿verdad? Uno no sabe quién lo está viendo a uno. Si la persona que lo está viendo y está diciendo, no, vea ese largurucho que está ahí leyendo, y se cree mucho. O lo está viendo, ¿verdad? Y dice, bueno, qué bonito, un muchacho joven, o mira, qué bonito, una persona más que viene a leer acá o viene a proclamar la palabra, que sirve de monaguillo, que sirve como ministro de la Eucaristía, que sirve como secretario parroquial, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, vamos a ver, uno no puede jugar con la moral, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decir que soy una persona doble cara. Yo soy Christopher, sé cómo soy, me conozco, sé que soy una persona alegre, que soy una persona espontánea, que probablemente ahora en la procesión del Nazareno saludé a la mitad de barba porque me la topé en la procesión y me conocen por mis diversos roles dentro de la iglesia o por otro montón de cosas. Y si hay alguien que a mí me vuelve la cara, como dice la palabra, le pongo la otra mejilla. Qué complejo, es que me imagino esa parte, porque como humanos, ya uno lucha, claro, ¿verdad? La parte de la integridad, que yo no me considero íntegro, pero ya como servidor, ya hay una responsabilidad, claro, que es una lucha constante.
Me imaginé la parte, corrígeme, con toda la confianza, la humildad y la vanagloria, ¿verdad? Muy importante. Eso es una de las luchas que yo he tenido toda mi vida. La vanagloria y el saber ser humilde. Obviamente la vanagloria es la lucha que tengo, Claro, ¿verdad? claro. El ego, el orgullo. Y para mí ha sido una lucha constante, todos los días. Y a veces pienso que si lo que estoy haciendo está mal, para no alimentar ese orgullo, Claro. ¿verdad? Entonces, en el caso tuyo, que naciste desde el núcleo de una iglesia, ¿verdad? De creyentes, de estar llegando, ¿cómo te alimentas para dar esa, ¿cómo podemos explicarlo? Ese corazón sincero a Dios. Vamos a ver, y aquí me gustaría hacer énfasis en eso que usted dice. Yo creo que todos somos seres pensantes y como seres pensantes tenemos que entender cuándo hago las cosas para que me vean y cuándo hago las cosas para que me vean. Porque hay una diferencia muy grande. Si yo hago las cosas para que la gente me vea, las hago y cuando termino de hacerlas no siento satisfacción alguna. Pero cuando hago las cosas para que aquel me vea, las hago y digo, no es suficiente. Ahí viene el don del servicio. Cuando yo hago algo por servir, por ser, como dice el mismo Jesucristo, el último en la fila, porque los últimos serán los primeros, yo termino de hacer las cosas y yo digo, necesito servir más. Y eso, Fabián, ha sido mi constante oración desde hace muchos años. Se lo dije al padre Mauricio, se lo dije al padre Álvaro y se lo dijo al padre Denis en su momento. Yo necesito servirle a Dios. Y como le sirvo a Dios, es sirviéndole a su pueblo. Yo soy siervo de sus siervos. No sé, se me viene, no sé por qué, es tipo conversatorio, ustedes ya saben cómo son estas entrevistas. ¿Cómo le haces con las personas? Nosotros somos difíciles, yo soy difícil, ¿verdad? Pero así como yo soy difícil, he tratado con personas más difíciles que yo, que me han hecho, no lo digo como víctima, al revés, es parte de la vida, ya a estas edades uno sabe de que todos somos así, pero que le hacen la vida imposible a uno. Ahí es donde te digo, he luchado mucho con el ego. La palabra a mí me ha mantenido, ¿verdad? De poner la mejilla, que es algo muy sabio. Vamos a ver, llevar la cruz un poco más lejos. Amar ¿cómo es que dice la palabra? Al prójimo, pero principalmente a aquellos que nos odian, ¿verdad? Orar por ellos. Ok. Yo lo he tenido que vivir y lo voy a vivir hasta el día que yo me muera. Ya no lo veo como un problema, lo veo como algo cotidiano. Ahora, en tu caso, sos un muchacho joven, ya has pasado pruebas, ya has pasado por tormentas. ¿Cómo lo vives? Vamos a ver, es muy interesante. Y yo siempre he dicho, una sonrisa nunca se le niega a nadie. Y un saludo y una buena cara tampoco. Así yo por dentro estoy diciendo, uy, ojalá se tropiece, se caiga y se desbarate la cara, ¿verdad? Pero también uno aprende a controlar ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Como dice usted, habrá días en que uno sea el billete de 50,000 para todo el mundo y habrá días en que uno sea la moneda de 25. Y nunca se le va a quedar bien a nadie. Eso yo lo tengo muy claro, ¿verdad? Y me lo ha enseñado la vida, la familia y la iglesia. Yo puedo traer al mismísimo Papa y ponérselo aquí al frente, pero siempre va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué no hizo tal cosa? Pero yo, en mi corazón y en mi ser humano, tengo que saber que hice hasta lo imposible para lograr que algo pasara. Entonces, cuando alguien a mí me hace una mala cara o tengo que enfrentar a alguna persona, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, bueno, incluso cuando era sacristán, a veces llegaba personas enojadas, personas resentidas con la iglesia, y yo decía, Señor, ármame paciencia, y le pedía mucho al Espíritu Santo que me diera los dones que él necesitara, ¿verdad? Para poder llegar y hablarle a esa persona de la forma correcta,
para que pudiera entender que no era ni el padre, que no era ni el obispo, que no era ni el papa, ni nadie, el que lo estaba alejando. Quien lo está alejando de la iglesia es el cachudo, ¿verdad? Que entendiera eso y que pudiera acercarse, sin importar si estaba la persona que le caía mal, la suegra, si estaba las esposas, la exnovia, el sacerdote, el monaguillo, quien fuera, que al final de cuentas usted no va a la iglesia por ninguno de ellos. A veces la gente dice, ay, es que yo no voy a misa porque se llena mucho. Pero es que usted no va a misa porque si se llena está vacía. Usted va a misa para recibir la comunión, para recibir a Jesucristo en su corazón, para escuchar su palabra. Si usted va a misa para ver si la de adelante se puso la cola o no se puso aretes, o que si el otro anda en choro o anda en chancletas, ¿a usted qué le importa? Usted va a misa para escuchar y recibir a Dios en su corazón. Es como la parte que Juan le reclama a Jesús. Ah, no, es Pedro. Pedro le reclama a Jesús, Señor, y este que señala a Juan. ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Que le dijo parafraseadamente, lo voy a decir, usted dedíquese a lo tuyo, ¿verdad? Entonces, qué complejo, ¿verdad? Porque vivimos en un entorno donde hay gente, todos somos un mundo distinto, algunos vivimos luchas internas y la empatía, ¿verdad? Por lo menos yo intento de entender qué pasa a aquella persona que es agresiva, que es lo que sea, ¿verdad? Hasta lo más mínimo, hasta lo más expresivo, ¿verdad? Claro. Y eso, la empatía, yo he visto que ya se ha muerto, se ha desaparecido mucho. Entonces, desde tu ángulo que estás ahí en la iglesia sirviendo, bueno, hay todo un mundo, hay muchas cosas que no estamos entrando y demás. Bueno, parte de esta entrevista, Christopher es licenciado en historia. Parte de lo que ha trabajado desde hace unos años es la recopilación de la historia real con evidencia científica, técnica, ya como debe ser para plasmarlo en un libro sobre la historia de la iglesia. Hay muchos datos que están por fuera, están al aire, pero hay que plasmarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido este trabajo? Cuénteme, ¿cómo nació? ¿Cómo ha venido Sí, esto? vamos a ver, Fabián, fue un trabajo muy interesante, ¿verdad? Surgió como una idea de un proyecto final de un curso del bachillerato de la U. Y esa idea se la presenté en aquel momento al padre Álvaro y me dijo, seguile dando cuerda. Y yo le seguí dando cuerda como un trompo. Y fue tanto así que, bueno, empezaron a llegar, yo le digo que manos ayudantes, ¿verdad? En aquel momento, bueno, el padre Miguel Picado, el padre Fernando Alberto Vilches, el padre Gustavo también, que ha sido de muchísima ayuda, es un hijo de este cantón y de esta parroquia y tiene una sabiduría inmensa. Entonces, ¿verdad? He ido uniendo un poco también historias de pueblo que uno va escuchando y que luego ya usted va verificando porque ya no son una ni dos personas las que le dicen la misma historia, sino que son 10, ¿verdad? Un poco de microhistoria también, lo que llamamos en historia, ¿verdad? Lo que es la microhistoria, ¿verdad? La historia de pequeñas personas, ¿verdad? Que se van uniendo y van haciendo una red historiográfica muy importante. Visitas al archivo eclesiástico, visitas al archivo de la curia, al archivo nacional, para escarbar entre todo lo que hay y poder ir sacando, ¿verdad? Mucho de lo que ya sabemos los barbeños y cosas que tal vez no sabemos. Datos de patronazgo, ¿verdad? Que si fue Lourdes, que si fue la Asunción, de que si fue San Bartolomé, perdón, que si no fue San Bartolomé, que por qué San Bartolomé, que los temblores, que si se cayó la iglesia, que si no se cayó, que dónde estaba, todo este tipo de cosas, ahí se han ido recopilando. Y con el padre Denis, pues él está muy entusiasmado, él tiene una copia de ese borrador y él está muy entusiasmado en sacarlo y llevarlo y exponerlo y darle, ¿verdad? Esa visibilización que Barba no solo necesita, sino que se merece. Sí. Sí, personas como yo que somos recopiladores de historias, hemos encontrado mucha evidencia, pero son documentos que están sueltos. Yo he tenido la dicha e insto también a la gente que vaya a la biblioteca de la Arquidiócesis de la Iglesia Católica, en el cual hay un montón de archivos antiguos. Es fenomenal esa experiencia.
Tiene un nombre, no encuentro las palabras, pero ver documentos de 1500 y algo, 1600 originales, claro, uno no los puede tocar, No. no se pueden tocar, de hecho uno no puede ingresar ni con celular ni nada, pero que yo he tenido esa dicha de ir y encontrar documentos, intentar de descifrar lo que dicen, porque vienen manuscrita con el español de antaño, español antiguo, y hay palabras que uno ya no sabe ni cómo interpretarlas y ver, y es toda una aventura. Entonces, no encontramos realmente como algo, un núcleo que uno pueda decir, esta es la fuente, podemos buscar bastante. En mi caso es para tradición oral, narrarlo, contarlo cuando me invitan, ¿verdad? En forma de cuento y demás, pero no lo hay. He tenido que ir con uno, con otro, preguntarle a alguno que otro, ir haciendo amistades, porque en esto no encuentra amistades como en tu caso, ¿verdad? Que ahora voy a hablar de ese momento que fue fenomenal, que voy a llegar a eso justamente ahora, porque duré años que yo dije, voy a dejar por aparte la investigación de la Iglesia Católica, voy a hablar de lo que he podido escuchar, así como a nivel popular, así como a nivel científico técnico, que ya son las documentos y demás. Y me dediqué a otras investigaciones, hasta que hace unas semanas voy a saludar a Adrián González de Barbat Radio y TV, en el cual me invitó a hacer una entrevista al padre Denis. Por medio de ello pude entablar la conversación con Christopher y fue como la respuesta que Dios me dijo, ahora sí, papito, aquí está lo que usted tanto pidió. Y bueno, me contó Christopher que está haciendo toda la investigación, me pasó un documento que no puedo compartirlo porque es el borrador de él y solo él es el único que puede publicarlo en su debido momento, ¿verdad? Entonces, wow, necesitamos eso. Claro, claro, no, Porque no. vea, soy yo. Muchos me han invitado a hablar de historias, que de los nazarenos, que ya vamos a entrar sobre ese tema, que la gruta, que esto, que las famosas venas volcánicas. Yo lo narro en formato de cuento, ¿verdad? Pero hay un montón de barbeños, historiadores que no son de barba. Como te dije aquel día y lo digo acá, yo he traído turismo acá a nivel religioso, cultural también. Los he llevado a la iglesia, españoles, mexicanos, como otros, y me han hablado un poco de la iglesia católica. Pero no hay un documento que uno les diga, lees este libro. Usted ya prácticamente lo tiene. Ya es poco lo que le falta, Sí, ¿verdad? sí. Ya casi, ya casi. Bueno, ya hablé mucho, Esperemos que cuente, para, cuente. esperemos que para agosto esté listo para las patronales, poderlo sacar ya oficialmente, ¿verdad? Como para darle un culmen a este año jubilar de los 450 años de evangelización. La idea es esa, ¿verdad? Cerrarlo con esa cereza en el pastel de que todos los barbeños puedan tener su historia, la historia de su templo, que tanto los enorgullece, que tanto defienden. Entonces, bueno, ya ahí se ha ido dando forma, se ha ido engordeciendo, por así decirlo, el texto original que empezó siendo un trabajo de 6 páginas y ahora es un monstruito, ¿verdad? De casi como 40 páginas, ¿verdad? Y pues que ha tocado incluso, bueno, crear amistades fuera del país para poder accesar archivos de Guatemala y poder tener información verídica de nuestro nazareno, de cuándo se mandó, de por qué se mandó. Y así empezó, Fabián, en realidad. El padre Álvaro tenía aquella necesidad de saber más, no solo del nazareno, sino también de la custodia. Y yo lo sentí como esa tarea, ¿verdad? Esa obligación de ir y decirle, padre, aquí está, ¿verdad? Y me tocó ir y buscar y revolcar y encontré la custodia y como por obra de magia, la custodia me llevó al resto. Wow, qué interesante. Bueno, de aquí vamos a pasarnos un poco porque el tiempo corre, el programa es corto. Y quiero hablar un poco sobre el nazareno de Barba, que desde pequeño, eso sí lo viví, que mi mamá me llevaba al catequesis, la primera comunión y todo, siempre se habló o se ha hablado de que ese nazareno tiene algo.
Yo soy, bueno, me gusta la escultura, me he dedicado un poco en este momento que estoy estudiando escultura, estoy en el arte sacro, que es bonito, a mí me encanta, es teatralizar lo que Jesús, la historia, la pasión de Cristo, ¿verdad? Ok, pero ese nazareno se las trae. Hay muchas historias, muchas no las vamos a hablar, pero usted ha podido recopilar documentos originales sobre el nazareno. Se dice que es el más antiguo de Costa Rica. Es uno de los más antiguos de Costa Rica. Está ese pequeño mito alrededor de nuestra imagen y la imagen de Santo Domingo, de Jesús del Consuelo, ¿verdad? Que se dice que son hermanos. No, no puedo desmentirlo ni verificar, ni decir que es verdad, pero sí les puedo decir que llegaron juntos, ¿verdad? No son del mismo escultor, por eso casi que podemos decir que no son hermanos, pero ¿verdad? Decimos que son hermanos porque entraron a Costa Rica juntos. Y cada quien tomó pues su rumbo, ¿verdad? El Jesús del Consuelo fue a Santo Domingo y el Nazareno de Barba, pues aquí lo tenemos. Ahí, por muchos años desde pequeño, me habían dicho que era un guatemalteco el escultor. Ahora, hace poco fue que me di cuenta que fue un español, ¿verdad? Me corrige, ¿verdad? Con toda la confianza, ¿verdad? No. Ok, háblelo. No, sí es totalmente una talla guatemalteca, Okay. 100% guatemalteca, hecha por un guatemalteco, que ha sido, ¿verdad? Una necesidad de encontrar un nombre o un apellido, algo. ¿Por qué? Porque en torno a este señor, a este escultor, está aquel mito que nos dice que cuando terminó de hacer la talla, el nazareno le habló y le dijo, ¿dónde me has visto que me has hecho tan bello? ¿Verdad? Y por eso nuestro nazareno, yo no sé si en la cámara se ve, pero aquí está. Ah, bueno, sí. Aquí está. Y ve, tiene la boca abierta. Voy a acercarlo. Por eso es que decimos que quedó con la boca abierta. Es una fotografía de don Jorge Solano. Qué excelente. Y buen ángulo, realmente. Claro. Sí. Y como esa, pues habrá un montón más también, así espectaculares. Pero ese es el mito y la necesidad en realidad, Fabián, de buscar quién es ese señor. Ya encontramos un poco, ¿verdad?, de cuándo ingresó al país, y ya con cuándo ingresó al país podemos estimar cuándo se hizo, ¿verdad? Sí, pero le puedo confirmar que más de 3 siglos se tiene. Ahora, parte de la historia es que dicen que el guatemalteco como que lo encerraron para que hiciera el nazareno. Prácticamente lo obligaron, ¿verdad? Y él duró varios días, no sé, 11 o yo no sé cuántos días estuvo pues ahí construyendo o fabricando el nazareno. Lo hizo de madera. De madera 100%. Y hasta la fecha tiene el pigmento original, no se le ha hecho nada. No se le ha hecho nada. Lo más que tiene es yo le llamo así, ¿verdad? Un pequeño reemplazo de cadera para reforzar la talla como tal por el movimiento que tiene en el anda. Pero después de eso es tal cual llegó en aquel momento a Costa Rica y como dicen muchos, y que es verídico, estuvo en una caja en los jardines de nuestro templo, así está ahorita. Sí. No se le ha cambiado nada. Yo he podido recopilar historias que se han vivido, como el hecho que no se quiere mover, le hacen una oración y se mueve. A nivel científico, técnico, científico, pues como es de madera, pues la madera se expande por el clima y tal vez no se mueve y de repente como que ya toma su forma y ya se mueve y cosas así. Otros, pues con la fe, creen de que sí es un milagro, ¿verdad? Está, bueno, lo que hemos hablado de que se le ha pedido milagro, se ha sucedido. Yo tengo algo sobre los ojos. Esos ojos para mí son reales. El año pasado yo me quedé casi media hora observando el Cristo, le saqué fotos. El año antepasado igual, porque desde pequeño para mí era como un miedo de mirarlo, porque decían de que la mirada te sigue. Ahora, a nivel de escultores, técnicas que hay en cuestión de pinturas y demás, hay técnicas que hacen de que los ojos, en el ángulo que usted esté, usted siente que te mira. Pero en este caso es diferente, porque bueno, no sabemos quién es el escultor, pero el arte sacro no tenía el conocimiento como en Europa, ¿verdad? Que sí tenían ese conocimiento. Sí. Entonces hay de todo un poco, ¿verdad? Algunos que dicen que en la madrugada, que han pasado por ahí, que han visto como que hay algo ahí
en ese Nazareno. Si usted tiene una historia, me la puede contar, me puede escribir al WhatsApp, o si lo quiere escribir en los comentarios, escríbelo, ¿verdad? Va a ser de mucha importancia para nosotros, ya que hay mucho mito sobre ese Nazareno. En nuestro caso es más histórico, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa, de dónde vino, la historia real, el origen y demás. Ya a nivel de creencia, se lo dejo a cada uno de ustedes, están en la libertad. Pueden escribirlo en los comentarios, así como si quieren compartirlo, para nosotros va a ser de mucha importancia. Bueno, Christopher, ha sido interesante, ¿verdad? Claro que sí. Ya casi estamos en el cierre del programa, entonces, a partir de este momento, como es un programa realmente dedicado a nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, pasó todo eso por nosotros, para darnos la libertad. Le voy a dar 1 minuto para que a cada uno de nosotros nos dé una palabra que le nazca de su corazón, un versículo bíblico o unas palabras motivacionales a partir de este momento. Bueno, no, yo creo que hoy, Viernes Santo, ¿verdad? Más que ¿verdad? Esperar algo, yo creo que es quedar en calma, quedar en ese silencio en el que no solo debemos entrar nosotros, sino la iglesia entra también en ese silencio que nos recuerda que Cristo no muere, sino que duerme, y que duerme precisamente en la espera de la resurrección, y que ese sea nuestro norte a partir de hoy, buscar esa resurrección y esa vida eterna. ¿Y cómo la vamos a buscar? Pues acercándonos y creyendo en el Señor, y compartiendo. Jesús nos decía ayer Jueves Santo en el Evangelio que solo hay un mandamiento, y que ese mandamiento es amar al prójimo como a mí mismo, que así como yo me amo, ame al resto. Entonces yo los invito a que estos 3 días, que son los 3 días más fuertes a nivel espiritual de la iglesia, podamos de verdad creernos esas palabras, que dejemos un rato el calvario y la pasión y entremos en esa tumba y meditemos en ese silencio en el que entra la iglesia, en que nuestra Madre Santísima también está en expectativa del gran día de la Pascua, la gran fiesta de la resurrección que nos invita, una vez ya transcurrido el camino cuaresmal, los días de pasión, a revivirnos y a, como decía Jesús a Nicodemo, renacer en el Espíritu. Listo, bueno, ha sido un programa interesante, Christopher. Yo creo que hemos aprendido, hemos visto cosas muy bonitas, y este programa que está dedicado a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le puedo decir? Genial, ha sido un invitado muy, puedo decirlo que especial, por lo menos para mí. Muchas gracias. En verdad, ante todo, la gloria a Dios, pero la importancia, la sabiduría que Dios te ha dado, para mí ha sido, bueno, impecable. Entonces, muchas gracias. Y a la familia Jiménez Sánchez, que ya tienen la comidita por ahí, ya vamos por allá, ¿verdad? No, agradecerles que nos abrió las puertas de su hogar para poder hacer esta entrevista y demás. Christopher, unas últimas palabras, no sé, ahí saludar a alguien o lo que usted quiera. Pues no, saludar a todos mis amigos y vecinos acá de Barba, a cuantos nos han acompañado en estos días santos, ¿verdad? Ya casi al culmen de la Semana Santa, pero seguirlos invitando que se sigan acercando a la iglesia, que se sigan acercando a todas las iniciativas que estamos implementando, ¿verdad? Ya esperemos pronto iniciar con toda la restauración de nuestro templo parroquial para dejarlo más bello de lo que ya es, y a seguir apoyando al Padre Denis, a seguir apoyando a los grupos pastorales y a seguirse acercando al Señor. Y bueno, como ya hablamos del libro que se va a sacar, Dios mediante, no voy a hacer un programa cuando saque el libro. Lo que voy a hacer es transmitir cuando usted tire el libro. Okay. Que siempre se hace una presentación. Claro. Ese día voy a llegar y ojalá no solo sea yo, sean bastantes comunicadores que estemos ahí transmitiendo la presentación de ese libro. Entonces, Dios mediante, yo voy a estar ahí. Lo declaro de una vez, porque ya con este programa abarca muchas cosas. Hacer otro programa sobre el tiraje de ese libro, se lo voy a dejar a otros colegas con toda la confianza, pero sí voy a estar ahí. Ante todo, primero Dios que me lo permite, ¿está bien? Así será. Listo, bueno, gente, de esta manera vamos a terminar este programa.
Hoy es Viernes Santo, dedicado a nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la Semana Santa es la resurrección, la Pascua, ¿verdad? Así es. Yo me enfatizo mucho en el sacrificio, pero el hecho que Jesús resucitó es el hecho de que es vencedor, de que, no, que salió de la muerte, y vienen muchas otras cosas. Voy a intentar de hablar con otro colega por ahí que sabe bastante del tema para hablar de la Pascua. Entonces, ahí estaremos, gente. Entonces, comparten el video en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, a todas aquellas personas que les sirvan todo esto que estuvimos hablando. Entonces, Dios me los bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo programa de Monito Online. Pura vida.